o no. Muchas veces no les va a intersectar, pero no nos vayamos a cuestiones absurdas como el decir que, por ejemplo, la recta 15-11 intersecta con el plano 5-2-3. Eso tal vez en subiendo o alargando los planos podría darse esa intersección. Pero aquí, como están definidos los planos, ¿no? Están definidos, entonces no hay intersección, ¿no? Fíjense, la 5-2-1 está a este lado y la 15-11 está a este lado. Como están definidos los planos, no es necesario hacer ese ejercicio, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasarnos a la otra lámina, ¿ya? Y aquí es el punto que hemos encontrado. Y aquí, fíjense, he hecho el ejercicio de la 10-15 contra el plano 1-4-5, porque acuérdense que aquí ya tenemos, ¿no? Y le voy a aumentar ese puntito aquí para que no nos olvidemos, ¿no? Ya tenemos esa línea, que lo podemos rayar nomás ya para que se vayan ubicando. Listo, ¿no? Entonces, ahora tenemos que saber si es que hay una intersección de la 10-15 en el plano 1-4-5. Entonces nos vamos con un X y aquí no podemos alcanzar al Y. Entonces lo que hacemos es la clave para que ustedes aprueben la materia, se llama prolongar. Entonces esa recta 10-15 prolongamos hasta hacer que esa recta se contenga en el plano 1-5-4. Por eso es importante los contenidos y les he mandado los videos también. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí un X y aquí un Y, ¿no? Subimos ese X y ese Y. Y bueno, aquí tenemos el puntito y de este otro puntito estaríamos hablando que está en la 5-4. Buscamos en la 5-4. Como es cuadriculado es más fácil. No necesito ni siquiera rayar. Y veo la 5-4 donde intersecta con esa línea y ahí está, ¿no? Ese puntito. El otro que estaba en el piso, en la 4-1, está aquí, en el 4-1. Entonces, lo único que hago es unir y he unido con color amarillo, porque era provisional, pero se los resalto ahora. Estoy uniendo ese X y Y. ¿Y ahí qué tiene que intersectar? A ver, veamos qué tiene que intersectar. La recta 15-10. Entonces, la recta 15-10 viene, y en ese XY encuentra, intersecta. Esa penetración que está en la frontal, la llevo a la horizontal. Si es que se viera esa penetración en la frontal, tengo que tomarla en cuenta, pero ahora no, porque está por detrás, no hay problema. Pero aquí sí se ve. Ahí tenemos el otro punto de intersección. Si se fijan, es lo mismo, hasta aburrido es. ¿No es? Aburrido seguir haciendo lo mismo. Por eso es que se ha automatizado esto ya en el SketchUp. Ustedes pueden ver que está automatizado. El problema es que no tiene precisión todavía el SketchUp. Bueno, y además esto nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación, nuestro razonamiento que necesitamos para arquitectura. Caso contrario, no podríamos avanzar. Seríamos simples robotcitos nomás, ¿no? Entonces un robotcito, o trabajaríamos como lo hace Homero de los Simpson, ¿no ve? Apretando un botón y ya está. Entonces, tenemos que aprender a razonar también. Además que esto les puede servir fácilmente cuando hagan ustedes una arquitectura deconstructivista o hagan una cubierta, por decir, y encuentren las perfectas intersecciones y las perfectas verdaderas magnitudes para que no compren material en vano, de más. Bueno, entonces ya tenemos, miren, fíjense, está requete fácil. Pasamos al siguiente gráfico y en el siguiente gráfico eh, ya he unido todos esos puntos. Fíjense, aquí está el punto que les dije que ya todos saben y no es nada difícil, las dos bases de los planos, luego el punto que hemos encontrado aquí, luego el punto que en el anterior gráfico hemos encontrado y luego este punto C, ¿no?
que viene el resultado de encontrar la 5, 4 en el plano 10, 15, 13. Volvamos. Aquí está. Es la idea de encontrar la 5, 4, ¿ya? ¿En cuál? En el plano 10, 15, 13. Entonces, como es en el plano 10, 15, 13, venimos y aquí tenemos un X y aquí tenemos un Y. Entonces voy a usar, aquí estamos volviendo para que repetir nuevamente lo mismo. Ya está aburrido es, como les dije. Pero bueno, algunos creo que no le entienden todavía. Entonces, bueno, ahí está el 10, 13. Lamentablemente en la facultad tenemos algunos alumnos que si no se lo haces, no pueden pensar más allá. Entonces, esos van a sufrir en la vida profesional porque tienen que tratar de ser independientes. Hay muchos que son buenos también en ese sentido, ¿no? Aquí está. Entonces, si la 5.4, este punto que está contenido en la 10.15, entonces nos vamos a dónde? A la 10.15. ¿Dónde está la 10.15? Ahí arriba está la 10.15. Entonces le podemos poner inclusive puntitos para que nos ubiquemos. Ahí está un puntito en la 10.15 y el otro, ¿dónde estaba? Estaba aquí en la 10.13. Entonces subimos, subimos, subimos y aquí estaría. Los dos tenemos que encontrar un XY. Ahí está un XY que en realidad yo he usado amarillo porque el fondo, en el fondo negro, ¿no? Ahí van a ver mejor. Tal vez se están perdiendo. Para que no se pierdan, lo vamos a cambiar a negro. Listo, ahí está, ¿no? Entonces he encontrado este puntito y el otro puntito y he llevado arriba. ¿Y con qué intersecto? Con la 5, 4, que es la que está provocando o con la que queremos encontrar, más bien dicho, la penetración. Entonces nos copiamos un puntito de por ahí y nos venimos con la 5, 4 hasta que intersecte con esa línea segmentada auxiliar. Y de ahí nos bajamos de manera perpendicular y ahí colocamos el puntito, ¿no? De penetración. ¿Está bien o no está bien? A ver, revisemos, ¿ya? Revisemos, porque puede ser que sí o puede ser que no, que nos hayamos equivocado. El Volvemos arquitecto no a... sería en la línea 4.5, en la recta 4.5, Exactamente, donde intersecta. muy bien, eso quería que se den cuenta, porque uno puede cometer y meter la pata. No se olviden que X y E hemos trazado en la 4, 5. Por tanto, tiene que volver a simplemente a ese 4, 5. Excelente su observación, ¿no es? Ahí estaría. Entonces, eso tendríamos que unir, y aquí está, lo vamos a unir. Claro que con rojito tendríamos que unir, ¿no? Ahí está, ¿no? Y después de aquí, ¿dónde nos vamos? Directamente ¿a dónde? A ver, ¿a dónde nos iríamos? ¿Con qué uniríamos? A la intersección de trazas. De las bases, de las trazas, perfecto también, ¿no? ¿Dónde están las bases, las trazas? ¿Por qué? Porque ya no hay, ¿no? Ya no hay otro plano, otra recta que se esté metiendo ahí, no, no hay. Entonces, entre estos dos se están intersectando, entonces simplemente tiene que irse a la intersección entre las dos trazas. Y ya está, pero lo voy a hacer con rojito para que se vea mejor. Y eso es lo que he ido aclarando en el otro gráfico. Fíjense, ahí está, ¿no? Aquí está entre las trazas, luego subo y luego vengo aquí, luego vengo aquí, luego vengo aquí. Eso es la manera de hacer el ejercicio de manera precisa. Porque muchos lo que hacen, he visto en sus trabajos, han copiado de otros. Alguien ha hecho y les ha mandado en foto todo y lo de mal es que los ha mandado mal, ni siquiera bien. Entonces han copiado desesperadamente para decirle vamos a fumar al arquitecto presentando como sea y listo. Pero lamentablemente yo no me dejo fumar, pues. Entonces
los voy a tener que aplazar nomás, los que sigan haciendo eso. Por eso es que me he animado ahora a mostrarles así en tiempo real para que ustedes también, si tienen alguna pregunta, me la hagan, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que he hecho es ir delimitando todas las intersecciones. He delimitado todas esas intersecciones y ¿tendrían algún problema en intersecciones o no? Ya creo que está claro, ¿cierto? Bien, como no hay respuesta alguna, todo estaría claro. Ahora, después de eso, lo que se tiene que hacer es empezar a segmentar todo lo que no se ve y todo o lo que está por debajo, ¿no ve? Por ejemplo, en este caso, esta línea verde del plano 10, 11, 15, desde aquí hasta aquí se ve, pero aquí ya ha entrado por bajo la pirámide rosada. Entonces no se ve, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve hasta aquí. Y de aquí no se ve, 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 no se ve hasta aquí. Y de aquí ya se ve. Pero si esto se ve y esto se ve, entonces este no se ve. ¿No ve? Este pedacito entre este y este. Ya, esos detallitos ustedes tienen que irlo haciendo poco a poco y lo que vamos a hacer es ir aquí viendo de hacerlo también, ¿no? Aquí tendríamos que hacer un break. Hoy no, aquí vamos a tener que hacer el break. Ahí sí te vamos a hacer el break. Entonces nos vamos ahí y nos vamos ahí. Y luego graficamos con la capa correspondiente a la recta, pero estas rayitas tienen que ser, como dicen, rayitas, así, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos ocultando las cosas que no se ven y mostrando las cosas que se ven. Hay veces en AutoCAD es mejor en Photoshop, pienso. Pero bueno, este ejercicio lo hice en AutoCAD, así es que bueno, hay que tener mucho cuidado porque a veces sobreponen líneas y es todo un problema, ¿no? Pero bueno, de manera general, ustedes van encontrando esas líneas y las van ocultando, 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 como que aquí, por ejemplo, también, ¿no? Aquí está, pero miren, se ha sobrepuesto. Está segmentado, pero se ha sobrepuesto con otra línea que tendría que borrarla, ¿no? Para no confundirme más que todo. Lo mismo hacemos en la parte frontal, ¿no? O sea, si esto era la intersección de las bases, arriba también tiene que ser la intersección de las bases, ¿no? Este punto, por ejemplo, voy a ver desde abajo hacia arriba, veo este punto y este punto. En cambio, este punto ya no veo, está por detrás este plano, no lo veo. Y algunos, extrañamente, esto han visto en la proyección frontal, pero es mentira, ¿no ve? Entonces, como veo este punto C de penetración, ¿no? Entonces aquí también lo grafico. Y esta partecita es la que se vería de la pirámide rosada, que está pintada, solo que no se nota mucho en fondo negro, como les decía. En fondo blanco se nota mejor después de haber hecho las intersecciones. Entonces, vayámonos al fondo blanco ahora. Bien, entonces aquí ya podemos ver más claramente el trabajo. Incluso, fíjense, esta línea también tenemos que segmentarla, ¿no? Esta, pero desde acá hasta acá en realidad, ¿no? Porque estaría por detrás. Por delante está el plano 10, 13, 15 y por detrás estaría la recta 5, 4. Por tanto, ahí tendríamos que hacerle un break. A ver, lo voy a hacer. Y esto sería lo que no se ve. Y se vería más bien una línea segmentada. ¿No es cierto? Bien. Entonces, tenemos el rayo en proyección frontal y tenemos el rumbo o azimut en proyección horizontal. El rayo en proyección horizontal y el rayo en proyección frontal, ¿no? Y empezamos a sacar la sombra. Por ejemplo, en este caso he empezado sacando del punto 15.
el punto 15 va y no sabemos dónde termina, ¿no? Y del mismo punto 15 bajamos con el rayo y en la intersección hemos encontrado un punto de sombra, pero ese punto de sombra está en el plano horizontal, no está en el plano frontal. Para que esté en el plano frontal hay que hacer un pequeño artificio. Por ejemplo, ¿no? Esta es la línea de la 15. Entonces, esa línea de la 15 lo que hay que hacer es llega a la línea de tierra, como aquí está, llega a la línea de tierra, de ahí sube, ¿ya? Pero eso tenemos que hacerlo simplemente con el segmentadito. Sube, ¿por qué? Porque hay un plano frontal. Entonces, ahí encontramos la sombra recién de 15. Ahí, pero en el plano frontal. Y esta es en el plano horizontal. Les hice una pregunta en su formulario. La mayoría se aplazó, lamentablemente, pero hay algunos muchachos que muy bien han dado una buena prueba del formulario Google y ahí han podido decirme esta distancia, por ejemplo, ¿no? Pero esta es otra, ¿no? Porque está doblada ya en el plano frontal. Bueno, ahora, ese punto en horizontal se une con la sombra de 11. La sombra de 11 estaría ahí mismo, ¿no? Entonces tendríamos esto, ya, y esto, ya, que sería la sombra. Pero para ser más específicos, usamos también la sombra de 10, que estaría en el piso. Y eso unimos también con la sombra del punto 15. Entonces podemos decir que todo esto está en sombra. Incluso, no solamente todo esto, sino que viene por aquí y hasta ahí, ¿no? Todo eso está en sombra. Pero no nos complicamos, sino simplemente vamos sacando de cada elemento la sombra. Y ahora nos toca del elemento 10, 13, 15. Ya tenemos del 10, 15. ¿No? Del 10-15 ya tenemos. Entonces, ¿cuál es el 10-15? Por ejemplo, su sombra. Aquí está. Del 10 es en el mismo 10 y del 15 es aquí, en el horizontal. Y uniendo tendríamos ese triángulo ya, ¿no? Entonces, nos vamos ahora al 10-15-13. El 10-15-13, el 13 ahí ya está su sombra. Entonces, lo único que tenemos que hacer es simplemente unir con la sombra de 15 y ya tendríamos de los dos planos verdes en el plano horizontal. ¿Ya? Y no se olviden, miren, como hemos hecho las intersecciones, igualito, aquí viene y aquí sería su sombra. Algunos de ustedes han agarrado el azimut directamente y a 45 grados han trazado así la sombra. Entonces estaría mal, les va a salir mal y no va a coincidir con el sol tampoco. ¿Ya? Bien, entonces, ya tenemos la sombra de los dos planos verdes, pero en el plano horizontal. ¿Hay alguna pregunta? Ya, al no haber ninguna No, pregunta. Ya, gracias. Entonces, pasamos, ¿ya? Y ahora vamos a ver qué sucede con la pirámide cuando recibe los rayos que pasan por los planos verdes y llegan. Es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo se saca la sombra arrojada de los planos verdes en la pirámide lila o rosada? Entonces, lo más fácil es usar la cúspide, siempre la cúspide, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar. Por ejemplo, para sacar la sombra de la pirámide, tengo que sacar de la cúspide y listo. Después uno con todos los puntos de las bases y ya he sacado la sombra de la pirámide. Súper fácil, ¿no? Entonces, por eso es que nos tenemos que ir pensando siempre en lo que es la pirámide y la cúspide, ¿no? La cúspide, mejor dicho. Entonces, aquí tenemos la cúspide 15. Entonces, por ahí pasamos el azimut o el rayo en proyección horizontal, pero no sabemos dónde será la sombra. Por ejemplo, si pensamos en este plano 1, 4, 5, ¿dónde será la sombra? ¿Quién me podrá decir? Nadie. O sea, difícil, complicado. Pero igual paso. Pero ya no tengo que rayar doble porque ya tengo esto que he sacado en el horizontal. Entonces ya estaría hecho.
¿no? Luego tengo que pasar por la cúspide el rayo en proyección frontal y ya estaría hecho, pero el problema, el gran problema es ¿dónde? ¿Dónde? Para eso tengo que usar el método XY. Fíjense, empiezo del 15 y quiero sacar la sombra del 15 en el plano 154. ¿Será que entra? Tal vez sí, tal vez no. Pero veamos. No. Entonces, voy y agarro aquí X. Continúo yendo y me encuentro con la otra recta de ese plano. Estoy buscando la penetración esta vez del rayo en el plano. ¿Ya? Entonces tengo aquí Y hago lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿no? Subo este Y, ¿a dónde? Está en 1,5, entonces tengo que subir a 1,5. Subo el X que está en 4,5, ¿a dónde? Al 4,5. Y ahí está. Esta rayita es, solo estita es. Se van a fijar, solo es esa rayita. Esa que estoy resaltando, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que ya me estoy quedando sin tiempo. Vengo con el rayo y fíjense, el rayo no llega a ese plano. Por tanto, he hecho en vano. Pero en realidad no. Me ha servido de mucho. Lo que hago es prolongar esa rectita. Prolongo, es como si estuviera prolongando el plano. ¿Ya? Entonces voy a prolongar hasta ahí. ¿Y dónde le llega? Fíjense, llega ahí el rayo. Bajo, y ¿dónde encuentro? Ahí, en su XY, pero en la prolongación. ¿No ve? Esa es clave. ¿Alguna pregunta sobre eso? Porque esa es la clave. Con eso resuelven cualquier cosa. No hay preguntas. Bien. Entonces, fíjense, ya tenemos ahí un punto clave que simplemente podemos decir que esto está en la prolongación del 1,4,5. Es como si hubiéramos prolongado el plano, ¿ya? Y podemos prolongar infinitamente, de acuerdo a nuestra conveniencia. Muy bien. Tenemos un punto clave que nos va a servir luego y tenemos otro punto clave que aquí está. Fíjense, que les indiqué a un principio, ¿no? Pero, ¿cómo será la sombra aquí? No sabemos. ¿Cómo será? No sabemos, ¿no? Vayamos avanzando. Ya, fíjense que aquí hemos determinado esta línea. ¿Cómo hemos determinado esta línea? Vamos a hacer de otra forma. Volvamos. Ya les dije que la cúspide era clave. Entonces, si de la cúspide hemos encontrado la sombra en este plano, en el 1,4,5 que nos sale aquí, también podríamos hacer lo mismo del punto 15 en el plano 5,3,4. También podríamos hacer lo mismo, ¿no? Sacamos de la cúspide, prolongamos el plano y encontramos ahí una forma. La otra forma es darnos un punto auxiliar. Digamos, no queremos prolongar así el plano, entonces nos damos un punto auxiliar, puede ser ahí, ¿ya? Y es como una cúspide intermedia. Y de esa cúspide intermedia, lo que podemos hacer es encontrar su X aquí, continuamos, y su Y aquí. Subimos, bajamos, y seguramente nos va a dar en ese XY dónde es el punto, ¿ya? Eso es lo que hemos hecho acá. Pero podíamos hacer también con la cúspide. Les quiero mostrar las dos formas para que ustedes también vean la más cómoda posible. Y fíjense, aquí me he dado el puntito, aquí he encontrado el X, aquí he encontrado el Y. Por flojera me he dado un punto ya conocido. Entonces más fácil, ¿no ve? Subo arriba, bajo y aquí sería ese punto de penetración, ¿ya? Eso ya saben, ¿no? Ya no es necesario explicarles. Esto he subido, he unido y ahí he encontrado y he bajado. Entonces he encontrado este punto, ¿ya? ¿Cómo sé ahora qué hago con ese punto? Lo uno con el punto conocido. Uno, y miren, me va a unir y me va a llegar hasta este punto. Solo hasta ahí sé.
Gracias a este punto auxiliar que he tomado. Me ha marcado la tendencia. A partir de ese punto que hago, fíjense, aquí es la clave antes de que se corte el zoom. Esto lo uno con el punto que he encontrado en el plano 154, en la prolongación de ese plano. Entonces me ha dado otro punto ya de sombra, lo que quiere decir que todo esto está en sombra y todo esto está en sombra. Y todo esto está en luz y todo esto está en luz también. Entonces, esto simplemente ha sido un punto auxiliar para determinar esta tendencia. ¿Cierto? Entonces, con eso ya tendríamos marcado y pintado todo lo que es sombra. Luego sacaríamos la sombra de la pirámide. Como les decía, directamente sacamos el azimut del punto 5, encontramos con el rayo, ¿no? Encontramos el punto, unimos con las bases y ya tenemos la sombra de la pirámide. Esta, de hecho, se convierte en el plano 1, 2, 5 en sombra propia y el 2, 5, 3 en sombra propia también. Hasta ahí ya tendríamos sombra. Y fíjense, aquí surge un pequeño detalle, que este lugar va a estar en sombra y esto ya está en sombra. Por tanto, unimos esos dos puntos de intersección aquí, 1 y 2, y lo que está dentro está en sombra. Eso es lo que también han fallado muchos, ¿no? Ahora, para encontrar la sombra en el frontal, lo único que tenemos que hacer es llevar este punto que está en la 5,4 a la 5,4 arriba. Este punto que está en la 4,3, llevar a la 4,3 arriba y eso es la sombra. ¿No es cierto? Luego pintamos todo lo que es la sombra, ¿no? Y fíjense, entre las dos sombras, aquí hay un huequito blanquito, que eso yo he revisado en sus prácticas y no está de la mayoría. Por tanto, no está preciso y no está bien. ¿Ya? Tienen que tener ese huequito también. Bueno. Bien, entonces, con eso habríamos terminado todo lo que es sombras. En la siguiente parte de nuestra clase les voy a explicar qué elemento vamos a aumentar para la práctica 5. Ya tenemos solamente 3 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta. Arquitecto, no sé si es que nos puede mandar el video que está grabando. Ah, sí, no sé cómo mandar, pero voy a aprender ahora, aprovechando. O subirlo a ¿Cuándo? YouTube. Lo sube a YouTube, Sí, Arqui. Eso voy a tratar de hacer. Me van a indicar si es que no voy a poder ya, porque ahorita estoy grabando, sí. Y cuando termine, seguramente se va a terminar de grabar y les mando el video. No hay problema. Bueno, Gracias. Arqui, sí, gracias. gracias, Arqui. No, de nada, más bien un gusto. una Listo. pregunta, Arqui. Dime, ¿En el isométrico hay sombras? te va a salir sombras, pero digamos, algunas no se van a ver, ¿no? Como por ejemplo esta, hemos estado viendo que no se veía. En algunos casos he visto que se veía un pedacito de esta y aquí un pedacito también. ¿Ya? Entonces son pedacitos y creo que se ve un pedacito. No he hecho el isométrico ahora. Sí podríamos hacer, pero tendría que prepararlo mejor para no perder tiempo, ¿no ve? Porque en AutoCAD siempre es tardoncito. Es más preciso, pero es tardoncito, ¿no? Y a lápiz, lamentablemente, no se ve tan bien para mostrarles a ustedes. Así es que voy a tratar de prepararlo y vamos a verificar, ¿no? Pero, como les digo, si ustedes cumplen con el azimut y con el rayo, ahí va a salir clarito si se ve o no se ve, ¿no? Ya, entonces ahorita se va a cortar el video y vamos a pasar a lo que sería la práctica en realidad 5, ¿no? Aquí está mal. Sería la práctica 5, ¿cierto? ¿O en qué práctica estamos? 5 estamos. Sí. A ver. Sí, práctica 5 estamos. Entonces, aquí sería ya la práctica 5 y les explico de manera rapidita y después se corta y volvemos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos vamos a dar un elemento que va a ser compuesto por 3 rectas, ¿ya? Compuestas por el punto 16, 17 y 18. Aquí está la 16, 17 y 18, ¿no? Entonces tenemos que sacar la sombra, que seguramente la sombra va a venir por el verde y luego por el rosado y luego va a pasar y saldrá aquí. ¿Listo? Entonces eso ustedes ya lo hacen simplemente
les voy a explicar con más calma en el siguiente periodo. Bueno, y eso solo que vamos a hacerlo a otra escala, a 1.50, debido a que hay muchos estudiantes que más bien en vez de agrandar la escala lo han achicado a la hoja de papel de cuaderno y eso ha provocado también que tengan muchos errores. Hay de algunos que he visto que incluso esto lo han hecho curvo, ¿no? Lo han hecho curvo. Eso me ha sorprendido, ¿no? Ahora, podríamos sacar también la sombra aquí, ¿no? De cómo daría la sombra, digamos, del 15, cómo iría, ¿ya? Pero fíjense, aquí ya tenemos un punto clave también, ¿no? Aquí ya tenemos un punto clave y aquí tenemos el otro punto clave. Como es un plano, solamente sería unir. Pero bueno, no vamos a perder tiempo. Lo que vamos a tratar es de sacar lo que simplemente se ve y suficiente con eso. Entonces, a ver, en la próxima me explican cómo hacer enviarles el grabado, cómo subirlo, para que, y les explico también la práctica. Bueno, se va a cortar ahorita. Adiós entonces. En 5 minutos nos volvemos a ver.